Hola, ¿qué tal, cracks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a analizar y dar nuestras predicciones al grupo C del Mundial de Qatar 2022, el cual está conformado por Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Por cierto, ya están subidos los videos del grupo A y del grupo B, por lo que si no los has visto, te invito a verlo, por ahí te los voy a dejar arribita. Antes de comenzar, si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Suscríbete, hermano, es completamente gratis para seguir creciendo en esta hermosa familia. Ahora sí, empecemos. Arrancamos con Argentina. La selección argentina ha participado en 17 mundiales en toda su historia, en donde suelen tener muy buenas actuaciones. Sin embargo, en los mundiales de 1978 y 1986 lograron llegar a las finales y se proclamaron campeones del mundo. En esta ocasión clasificó como segunda en las eliminatorias de la Conmebol, tras haber hecho una eliminatoria espectacular sin tantas complicaciones. Están invictos, pero sobre todo mantienen confianza y tienen un equipazo previo a esta Copa del Mundo. El objetivo a lograr es hacer un gran mundial, llegar a una nueva final y obviamente quedar campeones, ya que la selección se encuentra en un gran nivel, asimismo sus jugadores, en especial Lionel Messi, el genio argentino. Además, son los actuales campeones de la Copa América, le ganaron a Italia la Copa de Campeones, están invictos como lo mencioné en un instante y obviamente son favoritos a ganar el mundial. En sus últimos 5 partidos a la selección argentina le ha ido extremadamente bien, con paso perfecto. Tienen 4 partidos ganados, todos con goleadas y un solo empate, que es en el último partido por eliminatorias, por lo que van súper motivados al mundial. Argentina debutará en el mundial ante Arabia Saudita en condición de local el día 22 de noviembre a las 5 de la mañana. Después enfrentará a México asimismo de local el 26 de noviembre a las 2 de la tarde. Y por último cierra la fase de grupos en condición de visitante ante Polonia el 30 de noviembre a las 2 de la tarde. Como dije en el video anterior, todos los horarios que estoy indicando son a la hora de Ecuador. Tienen un fixture muy aceptable para el albiceleste. Si me preguntan a mí, creo que no tendrán ningún problema en avanzar a octavos de final. La escaloneta está encendidísima y tienen todo para clasificar como primera de grupo. Seguimos con Arabia Saudita. La selección de Arabia Saudita ha participado en 5 mundiales en toda su historia, en donde su mejor actuación fue en el mundial de 1994. En su primer mundial logró clasificar a octavos de final. En esta ocasión clasificó como primera de su grupo en las eliminatorias de Asia. Para muchos algo sorprendente, ya que hicieron una buena eliminatoria debido a que perdieron solamente en una ocasión. El objetivo a lograr es intentar avanzar en la fase de grupos, aunque no la tienen nada sencillo. En sus últimos 5 partidos no les ha ido tan bien. Tienen una victoria en su último partido por eliminatorias, 2 empates y 2 derrotas en amistosos, por lo que tienen mucho por trabajar previo al mundial. Arabia Saudita debutará en el mundial ante Argentina en condición de visitante el día 22 de noviembre a las 5 de la mañana. Después enfrentará a Polonia asimismo de visita el 26 de noviembre a las 8 de la mañana. Y por último cierra la fase de grupos en condición de local ante México el 30 de noviembre a las 2 de la tarde. La tienen complicada, pero cualquier cosa puede pasar. Continuamos con México. La selección mexicana ha participado en 16 mundiales en toda su historia, en donde sus mejores actuaciones fueron en los mundiales de 1970 y 1986, dado que lograron avanzar hasta cuartos de final. En esta ocasión clasificó como segunda en las eliminatorias de la CONCACAF, tras haber realizado una eliminatoria media dudosa, ya que si bien es cierto clasificaron solo por debajo de Canadá, su rendimiento no fue el esperado y sus partidos dejaban una mala sensación a pesar de que ganaban, por lo que la expectativa no es buena por parte de los mexicanos. El objetivo a lograr es intentar avanzar en la fase de grupos y llegar más allá de los octavos de final, debido a que últimamente no pasan de dicha fase. En sus últimos 5 partidos a la selección mexicana le ha ido más o menos, tienen 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Sinceramente he visto los partidos de México porque es una selección que me gusta y apoyo, pero no los veo bien previo al mundial. Deben mejorar un montón. No hay un buen ambiente en México, eso está claro. No quieren al técnico, así que mucho cuidado con eso y cuidado si no logran pasar de la fase de grupos. México debutará en el mundial ante Polonia en condición de local el día 22 de noviembre a las 11 de la mañana. Después enfrentará a Argentina como visitante en un gran partido sin duda alguna.
el 26 de noviembre a las 2 de la tarde. Y por último cierra la fase de grupos, asimismo en condición de visita, ante Arabia Saudita el 30 de noviembre a las 2 de la tarde. Un fixture no tan sencillo. Ese partido ante Arabia considero que será clave y muy importante, ya que obviamente es el rival a vencer después de Polonia. Y por último tenemos a Polonia. La selección polaca ha participado en 8 mundiales en toda su historia, en donde sus mejores actuaciones fueron en los mundiales de 1974 y 1982, dado que se quedaron con el tercer puesto. En esta ocasión clasificó en el repechaje de las eliminatorias de la UEFA tras eliminar a Suecia 2-0. El objetivo a lograr es hacer una buena fase de grupos y avanzar a octavos de final, aunque no será tan sencillo. En sus últimos 5 partidos por Nations League a la selección polaca le ha ido fatal. Tienen una sola victoria, un empate y 3 derrotas, una por goleada abismal ante Bélgica, por lo que tienen muchísimo trabajo si quieren avanzar a la siguiente ronda. Polonia debutará en el Mundial ante México en condición de visitante el día 22 de noviembre a las 11 de la mañana. Después enfrentará a Arabia Saudita como local el 26 de noviembre a las 8 de la mañana. Y por último cierra la fase de grupos asimismo como local ante Argentina el 30 de noviembre a las 2 de la tarde. Partido sumamente complejo para la selección de Robert Lewandowski. Un fixture en donde sí o sí deberán disputar el segundo puesto, en mi opinión, ante México y Arabia Saudita. Y bueno, después de haber hecho un análisis a todos los integrantes del grupo C, en mi opinión es de los mejores grupos, buenos partidos, también porque hay 2 selecciones que apoyo mucho, como lo son la argentina y la mexicana. La gente que ha visto mis videos anteriores, principalmente de la Copa América, saben que apoyo demasiado a la selección de Argentina y me haría ilusión que llegue a la final de la Copa del Mundo. Asimismo, al igual que el grupo B, la favorita a pasar como primera es la albiceleste, y el segundo puesto entre las otras 3 selecciones se disputarán quién será, pero más entre México y Polonia. Sin embargo, vamos a dar mis clasificados de este grupo y son nada más y nada menos que Argentina y México. Así como lo escuchan, señoras y señores, considero que Argentina se va a pasear en la fase de grupos y avanzará a octavos de final sin ningún rasguño. Por ahí Polonia le puede dar cierta pelea, pero aún así la escaloneta es ampliamente superior, con grandes jugadores que vienen en un gran nivel. Y por otro lado México, a pesar que futbolísticamente no vienen bien, creo que pueden tener un poquito de suerte y tienen buenos jugadores con los que den la talla a Polonia. Y bueno, Arabia sí que tienen que ganarle como sea. No será sencillo, pero confío en que la selección mexicana avance de ronda y lleguen lejos. Espero que así sea. Así que mis clasificados a los octavos de final son Argentina en primer lugar y México en segundo lugar. Y bueno, cracks, esto ha sido todo por hoy. Para el siguiente video de esta sección continuaremos con el grupo D para ir completando poco a poco mis clasificados e ir viendo cómo se van dando las llaves. Y esas fueron mis predicciones para el grupo C del Mundial de Qatar 2022. Me gustaría que dejaras en la caja de comentarios tu opinión sobre este grupo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Fácil, difícil? ¿Cuáles serán tus 2 clasificados? Déjame saber en los comentarios, los estaré leyendo a todos. No olvides que si te gustó este video, puedes dejar tu buen like, suscribirte al canal, es completamente gratis para seguir haciendo más análisis y predicciones a los siguientes grupos. Comparte el video con tus amigos, con tu familia, etcétera, y suscríbete al canal, es completamente gratis, de verdad, para ir creciendo más en esta hermosa comunidad. Muchas gracias por quedarte hasta el final y sin más que agregar, nos reencontramos en un próximo video. ¡Chao!